Así es que vamos a compartir la palabra y por favor acompáñeme a buscar en su Biblia. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 2 versículo 24. La palabra es inspirada por Dios, es el aliento de Dios y es útil para instruir en justicia, para redarguir, para exhortar, para corregir, para edificar, para enseñar. Así es que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis podemos ver la sabiduría de Dios en la palabra y el Espíritu Santo que nos fue dado nos revela de acuerdo al Evangelio, armonizando con el Evangelio de Jesucristo, las verdades de Dios para nuestras vidas en nuestro tiempo. No es que la palabra haya pasado de moda, sino que tú y yo tenemos que aprender a dividir bien, correctamente, a discernir, a escudriñar y a entender por la revelación del Espíritu la palabra para poder entender qué es lo que fue llamado en el antiguo pacto y qué es lo que la palabra nos enseña en el nuevo pacto y cómo podemos del antiguo pacto apropiarnos de la bendición que también está descrita en el nuevo pacto, pero podemos, digamos que confirmar, sostener, encontrar sabiduría y enriquecer lo que Dios nos enseña en la escritura en el nuevo pacto. Así es que la escritura desde el Génesis y hasta el Apocalipsis es una gran bendición. Y mire entonces, como dice Deuteronomio capítulo 2 versículo 24. Dice, levantaos, partid y pasad por el valle de Amón. Mira, he entregado en tu mano a Sejón amorreo, rey de Hasbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Esto está descrito en Deuteronomio. Si usted puede leer en un tiempo posterior Deuteronomio capítulo 1, usted se va a dar cuenta cómo en este momento, en este preciso momento que es escrito o que es revelado por Dios, Deuteronomio capítulo 2, es el Espíritu de Dios inspirando a Moisés para escribir el capítulo 2 de Deuteronomio. Y cronológicamente, ¿qué podemos ver en este momento? Podemos ver al pueblo de Israel que salió de Egipto prácticamente 40 años después. Entonces, no vamos a encontrar particularmente o no vamos a encontrar específicamente a las mismas personas que salieron de Egipto, pero a su descendencia. Recuerde que porque el pueblo fue incrédulo, porque el pueblo no creyó a Dios, porque el pueblo rechazó la bendición que Dios les había presentado, el pueblo de alguna manera había sido, digamos que, maldito para vivir en el desierto hasta que todos ellos murieran y la nueva generación en parte había salido de Israel, en parte nació en el desierto, toda la nueva generación pudiera poseer la tierra de bendición que Dios les había preparado. Así es que el pueblo de Israel, específicamente el que salió de Egipto, fue maldito para no poseer la tierra, porque no creyeron, porque rechazaron la sabiduría, el poder, la gloria de Dios, por su incredulidad, por la dureza de su corazón, y todos murieron en el desierto. Así es que aquí podemos ver que Dios está hablando a un pueblo que prácticamente había, de alguna manera, prácticamente había caminado 40 años en el desierto, pero era una nueva generación. La generación que Dios preparó para que poseyeran la tierra.
Sin embargo, ellos habían estado dando vueltas, vueltas y vueltas en el desierto, sin ningún objetivo en particular. Ellos habían estado dando vueltas en el desierto una y otra vez, algunos 40 años, como en el caso de Josué, como en el caso de Moisés, algunos 39, 38, 37, dependiendo de la edad en la que nacieron, si es que fue la generación que, que era el resultado de la generación mayor, digámoslo así, eran los hijos, si es que ellos salieron de Egipto, o los que nacieron de Egipto, pero particularmente habían estado vueltas, dando vueltas y vueltas y vueltas al desierto. Así es que Dios le dice a Moisés: levántate, parte y pasa por el valle de Amón. Mira, he entregado en tu mano al amorreo, dice, y a su tierra. Así es que comienza a tomar y posee y entra en batalla con él. Ahora, recuerde que la bendición de la tierra prometida fue dada al pueblo de Israel y iba a ser dirigida por manos de Josué, porque a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Mire, vamos a leer el versículo 1 de esta escritura. Dice, bueno, vamos a leer el capítulo 1, solo una parte. El capítulo 1, versículo 1 dice: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf. Dice: hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Caldes Bernea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor les había ordenado que él diera, después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y al rey de Basán, que habitaba en Astarot y Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab. Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bástate, habéis permanecido en este monte, volveos, partid e id a la región montañosa. Y así es que Dios empieza a dar a través de Moisés mandamientos a la nueva generación que habría de poseer la tierra. Después, a partir del versículo 9, hay el nombramiento de ayudantes para Moisés. Después podemos encontrar en el versículo 18, 19, donde Dios habla acerca de los espías que son enviados. Después podemos ver el 50, donde habla del castigo de Dios. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó. Está haciendo referencia cuando el pueblo rechazó entrar a la tierra prometida y por eso tuvieron que digamos que estar en el desierto o vivir en el desierto hasta que todos ellos murieran y la nueva generación pudiera pasar adelante. Así es que, ¿cómo podemos ser bendecidos por esta escritura que viene en Deuteronomio capítulo 2, versículo 24? Y en la palabra hay sabiduría. Y aunque podríamos utilizar muchos otros versículos y acoplarlos a la necesidad que tenemos, vamos a hacerlo particularmente con Deuteronomio capítulo 2, versículo 24. Y esta palabra es para todos aquellos que necesitan apropiarse de la victoria que ya nos fue dada en Cristo. Romanos capítulo 8 dice que el todo creyente nacido de nuevo es más que vencedor en Cristo. Es decir, en Cristo ya hemos vencido o ya estamos en una posición de victoria. Cuando el creyente entra en una guerra contra el mal, contra el diablo, contra la enfermedad, la escasez, cualquier cosa de todas aquellas que nos redimió Cristo en la cruz del Calvario,
El creyente tiene que entender que ya está en una posición de victoria por causa de la identidad que tenemos en Cristo, por causa de lo que ya somos en Cristo, de nuestra nueva identidad en Cristo y de que somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos en una posición de victoria en todas las áreas de nuestra vida. Pero muchas veces por negligencia, por falta de fe o por incredulidad, por falta del ejercicio de la fe, por falta de la palabra, por la incredulidad, por la preocupación, por el afán y por muchas otras cosas, las situaciones vienen a la vida de los creyentes y tal parece que los creyentes están viviendo en derrota. Hay muchos creyentes que están viviendo en depresión, hay muchos creyentes que están viviendo en escasez, hay muchos creyentes que están viviendo en condenación, hay muchos creyentes que están viviendo atrapados por malos hábitos o por adicciones, hay muchos creyentes que están viviendo en pecado, hay muchos creyentes que están viviendo en enfermedad, hay muchos creyentes que están viviendo en pobreza extrema, inclusive tal parece que hay una maldición en sus vidas. O hay muchos creyentes que están viviendo en escasez o en falta de oportunidades. Muchos creyentes que están viviendo en puertas cerradas. Muchos creyentes que están viviendo sin objetivos, sin razón de vivir. Y de todas estas cosas nos redimió Cristo en la cruz del Calvario. De todas estas cosas nos redimió el Señor Jesucristo en su obra terminada, completa y perfecta. Lo que significa es que ningún creyente debería de vivir de esta manera, porque Dios nos dio todos los recursos, su palabra, su espíritu, su sabiduría, su fe en Cristo, la fe de Jesús, para que podamos vivir en la vida abundante que Cristo Jesús nos regaló, nos otorgó, para que podamos vivir en la abundancia de gracia y en la abundancia del regalo de su justicia, a la manera de Dios, en lo mejor de Dios, en la bendición que Dios ya nos dio, con la bendición con la cual Dios ya nos bendijo. Así es que esta escritura o esta enseñanza está particularmente enfocada en aquellos que en algún área de su vida no pueden vivir en lo mejor de Dios, a la manera de Dios o en la abundancia de vida que Cristo nos dio, sino que están viviendo en algo de lo cual Cristo ya nos redimió. Llámese que están viviendo en enfermedad, llámese que están viviendo sin objetivos, sin propósito, en pobreza, en escasez, en depresión, en angustia, en afán, en pánico, etcétera, etcétera, etcétera. No significa, escuche bien, no significa que Dios no ha hecho lo necesario para que el creyente pueda salir de estas problemáticas. No, Dios ya lo hizo todo en Cristo Jesús. Dios ya nos concedió las riquezas de su sabiduría, las riquezas de su gracia y de su justicia, todas las promesas para la vida y la piedad, pero depende del creyente que pueda apropiarse diligentemente de todas las áreas de nuestra vida. Dios ha sido 100% responsable de ti, pero Él ya lo hizo todo en Cristo. Ahora tú eres totalmente responsable para vivir lo que Dios ya puso delante de ti o puso en tu espíritu. Porque si algo no puedes, digamos que controlar, o si algo no puedes tú por tu voluntad, digamos que sostener o facilitar o proveer, o recibir, o crear. Es lo que Dios ya hizo contigo cuando tú creíste en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y en tu necesidad de ser salvado cuando entendiste que todo hombre nace destituido de la gloria de Dios. Así es que cuando entendimos que éramos pecadores y que estábamos separados de la gloria de Dios por causa del pecado original, y venimos a Cristo y entendimos que en Cristo estaba la plenitud de la salvación, del poder del perdón, y de que por causa de la obra redentora de Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, podíamos estar en paz para con Dios cuando confesábamos y creíamos en Jesús. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo, dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros hicimos esto,
Entonces Dios nos bendijo y nos hizo nacer de nuevo y nos dio un nuevo espíritu. Eso tú y yo no lo pudimos controlar. No es por causa de nuestra voluntad, sino es por causa de la fe. Y fue el poder de Dios que nos hizo nacer de nuevo. Nos dio un espíritu nuevo. Nuestra vieja naturaleza fue llevada a la cruz, murió para no resucitar más. Y por la voluntad de Dios, no por la nuestra, sino por la voluntad de Dios, no por nuestros méritos, sino por la voluntad de Dios, no porque lo compramos o porque lo merecíamos, sino por la obra de Jesús y por la voluntad de Dios, fuimos hechos nuevas criaturas, fuimos hechos hijos, y Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, como lo dice Gálatas 4:6. Y nos fue dado el Espíritu Santo para que sepamos lo que nos ha sido concedido, 1 Corintios 2:12. Y hemos recibido todas las bendiciones, todas las promesas, toda la bendición de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 6. Somos altamente favorecidos en Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1. Dice que tenemos todas las promesas. La bendición de Dios para la vida y la piedad, para poder participar de la naturaleza divina. Así es que cuando el creyente, por alguna situación que ya dijimos, por incredulidad, por falta del ejercicio de la fe, por alguna cosa desconocida, por algo que no se entiende, no está viviendo la victoria en algún área de su vida, aquí en estos versículos vamos a encontrar un proceso o una manera en la que podemos hacernos de la victoria para salir del atolladero, para salir de la problemática, para salir de una aparente derrota y entonces poder vivir la victoria que ya nos fue dada, la victoria que ya tenemos. En otras palabras, vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a poder experimentar y vivir la victoria que ya tenemos en Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida. Esto puede ser aplicado en cada una de las áreas de nuestra vida. Lo primero es que dice el Señor, levántate. Le dice al pueblo que no tenía objetivos, que no tenía razón de ser, levántate. Levántate, pueblo. Y entonces tú y yo necesitamos entender que Dios tiene sueños, metas, bendiciones para ti y para mí en nuestra vida. No solo lo espiritual y todos los recursos para vivir la vida, pero Dios quiere que entendamos que hay un futuro prometedor, una esperanza viva en tu vida y en mi vida, un propósito, y que Dios quiere que dejemos de estar dormidos, que dejemos de estar acostumbrados. Cuando alguien está padeciendo una situación difícil y aparentemente está experimentando la derrota, muchos se echan a dormir y muchos pueden vivir en esa derrota por muchos años, hasta por generaciones. Pero Dios quiere que nos levantemos y que entendamos que necesitamos poner en nuestra mente y en nuestro corazón la animación que Dios nos está hablando acerca de que tenemos una esperanza y un futuro prometedor en Él, en su palabra. Que hay propósito en esta vida, no solo para la piedad, sino para la vida misma, ya sea trabajo, ya sea negocio, ya sea familia, ya sea hijos, ya sea educación, ya sea cualquier otro tipo de situación de la vida. Es importante que si en la vida hemos fallado, si hemos experimentado derrota, necesitamos hacer un alto y levantarnos. Porque tú y yo no fuimos llamados a vivir en la derrota, sino a vivir en la victoria. Así es que el pueblo de Israel, después de 40 años, Dios le dice, levántate, levántate, porque entonces estaba listo el tiempo, listo el momento para que ellos poseyeran la tierra. El Señor mismo dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y aunque Cristo Jesús es nuestra luz, es nuestra esperanza, es nuestra vida, muchos por causa de experimentar la derrota en algún área de su vida, han permitido no ver la luz de Cristo, no ver la salida. Y es importante que hagamos un alto y nos levantemos. Es como aquel que está deprimido en cama. El simple hecho de que alguien que está deprimido, he escuchado testimonios de gente que está deprimida y pasa días en cama, sin levantarse.
El simple hecho de levantarse, salir del cuarto, salir de la cama, es más, salir de la misma casa y ver ya sea la luz del sol o las estrellas en el cielo, trae esperanza. Y cuanto más que podamos entender que Cristo es nuestra esperanza y que tenemos una esperanza viva. Dice el Señor Jesús, estos son los planes que tengo para ti, no de calamidad, sino de paz, porque tienes un futuro promisorio, una esperanza viva. Shalito.